Buenas tardes, mi nombre es Ana Nicole Barriga Casallas, soy actual estudiante del programa de Psicología y el día de hoy les vengo a responder una pregunta orientadora que nos dejaron en la guía número 3 del curso de Historia Crítica Colombiana. Bueno, entramado social es el tema más o menos a tratar. A continuación es puesto parte de la verdad. Pregunta base. En la historia de 1958, en la era de Uribe, ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Bueno, esa es la pregunta que nos dejan en nuestra guía. A continuación vamos a empezar a dar respuesta paso a paso. La manipulación de la verdad o la desdibujación de su importancia en el entramado social ha sido básicamente una estrategia utilizada por diversos poderes a lo largo de la historia colombiana, desde 1958, como se nombraba anteriormente en la misma pregunta, hasta la era de Uribe y más allá. Aquí a continuación nos va a presentar algunas formas en las que esto podría haber ocurrido. Bueno, una de las formas en las que puede haber ocurrido, como número uno, tenemos el control de los medios de comunicación. Los gobiernos o poderes dominantes pueden ejercer un control sobre los medios de comunicación para influir en la narrativa pública y ocultar información incómoda o crítica. Esto puede implicar la censura directa, la manipulación de la información o la creación de propaganda para difundir una versión distorsionada de la verdad. Otra opción sería la represión de la disidencia, que trata de los regímenes autoritarios cuando suelen reprimir a aquellos que disienten o critican el gobierno. Esto dificulta la exposición de la verdad y perpetúa la narrativa oficial. Puede incluir el encarcelamiento a los periodistas, a los activistas políticos y a los defensores de los derechos humanos. La tercera sería la corrupción y la impunidad. La corrupción generalizada dentro de las instituciones estatales puede socavar la confianza en el sistema judicial y en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Cuando los funcionarios corruptos no son responsables por sus acciones, se perpetúan a un ambiente de impunidad que obstaculiza la búsqueda de la verdad y la justicia. Otra que tendríamos como cuarta sería la manipulación de la historia. Los gobiernos pueden intentar reescribir la historia o promover una narrativa nacionalista. Esta glorificaría mientras minimiza e ignora otros aspectos menos favorables. Esto puede llevar a una percepción distorsionada del pasado y dificultar la comprensión de la verdad histórica. Y ya básicamente, este es el contexto colombiano. Estos problemas han sido especialmente relevantes debido a las décadas de conflicto armado, corrupción institucional y violaciones a los derechos humanos, con las cuales hemos luchado por la verdad y la justicia, que ha sido una parte fundamental de la búsqueda de la paz y la reconciliación en el país. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Camila Delgado Rivas y a continuación daré la respuesta a la pregunta orientadora, la cual es ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Bueno, allí quise plasmar 4 eventos, los cuales se me hicieron importantes y principales en esta solución a la respuesta, y uno de ellos es el ocultamiento de la verdad, ya que allí era donde querían nublar la verdad a través de la violencia, usando la represión, el terror, con la finalidad de silenciar a aquellas personas que habían vivido o vivían en carne propia la situación que estaba viviendo pues el país. Otra de los eventos es el evento de la negociación de la realidad. Allí era donde ejercían el poder para ocultar las masacres, la violencia política, la corrupción y la desigualdad. Aquí cabe resaltar que en esa desigualdad tenemos en cuenta dos aspectos que están divididos. Uno de ellos es la ciudad y el campo. Allí era donde el campesino se sentía que no tenía los mismos beneficios que en la ciudad, que ellos sí contaban con algunos beneficios que ellos no. Fue donde tomaron algunos campesinos la decisión de formarse o hacer parte de la guerrilla por esa situación que les parecía injusta. Todo ello generó un impacto negativo en la democracia y impedía que hubiera ese acuerdo de paz o una paz dentro del país colombiano, lastimosamente. En el tercer evento tenemos el uso de recursos políticos, los cuales se utilizaban de manera ilícita para tener un control de la percepción del público. Aquí va ligado al evento número 4 para poder explicarlo. Como evento número 4 tenemos los medios de comunicación. Aquí doy solución a los dos eventos del anterior y a este, en donde informaban lo que les convenía que conociera la audiencia, el público, sin que fuera afectado obviamente el gobierno, que esa era la finalidad del gobierno, ejercer esa manipulación en estos medios de comunicación para que no se conociera la verdad y la realidad que estaba viviendo actualmente en Colombia la era de Uribe. Eso sería todo, muchísimas gracias. Aquí cabe resaltar que se tuvieron en cuenta dos elementos principales, que fue la verdad y el poder. Cordial saludo, docentes y compañeros. Mi nombre es Laura Espitia y el día de hoy estaré dando respuesta a la pregunta orientadora. La pregunta que contemplamos en esta ocasión es la historia de 1958 a la era de Uribe. ¿Cómo el poder o poderes han querido anular o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Hablamos puntualmente del periodo de 1958 al año 2010. En esta etapa, el poder de Colombia estaba repartido en diferentes figuras bastante influyentes.
tales como los grupos armados o al margen de la ley, como la guerrilla, los paramilitares, también los partidos políticos, generalmente los tradicionales, que eran los que más influencia tenían sobre la población colombiana, y por supuesto sobre el gobierno de turno o el mandatario que estuviese a cargo de la presidencia en ese lapso de tiempo. En este periodo de tiempo, que es un lapso de 52 años, Colombia pasó por diferentes dinámicas del poder, tales como el inicio y el fin del Frente Nacional, que es una de las etapas bastante representativas que trajo a colación diferentes problemas y soluciones sociales. Asimismo, en este lapso de tiempo también se trató de implementar diferentes diálogos con grupos al margen de la ley, como las guerrillas, para tratar de llegar a un acuerdo y darle fin a estas disputas. Estos diálogos no tuvieron éxito y por ende en algunos de los gobiernos que estuvieron presentes en estos años se tomó la decisión de tener mayor fuerza armada, mayor fuerza militar, digámoslo, para poder contrarrestar o combatir esta problemática y se desistió de sostener diálogos de paz. Cuando hablamos de las dinámicas de poder que estuvieron presentes a lo largo de este periodo en Colombia, hablamos también de que estaban acompañadas por un ejercicio del poder bastante cuestionable, ya que siempre se ejercía con la intención o con intereses personales de las personas o las figuras públicas que estaban presentes en el gobierno o en estas figuras que mencioné anteriormente. Entonces siempre tenían el interés de manipular la verdad o las versiones de los hechos conforme a ellos les conviniera, frente a la imagen que querían repartir o tener frente a la sociedad colombiana. Es decir, que aún así siendo figuras políticas, por ejemplo, siempre manipulaban la información. Entonces tenían diferentes estrategias para manipular la verdad y pues hacerle llegar a la sociedad una versión que era desdibujada, modificada y que en gran mayoría de los casos silenciaba muchas de las versiones de algunas partes de la población. Estas figuras manipulaban la información valiéndose, por ejemplo, de los medios tradicionales, como la televisión, los periódicos, las revistas, que era el primer medio de información que tenían las personas para poder informarse de qué era lo que estaba pasando en todo Colombia o qué era lo que pensaba el gobierno o cómo estaba interviniendo en estas cuestiones, muchas veces violentas, o en todo este tema que también tuvo que ver mucho con el narcotráfico, los atentados y también el asesinato de personas. Obviamente ellos manipulaban la versión de los hechos de tal forma que la impresión que tuviese la gente o las personas de ellos era positiva. No iban a poner la verdad completa o totalmente transparente porque muchos de ellos quizás estaban involucrados en las masacres que se veían, los secuestros que se presentaban en ese momento en el país. Es decir, que manipulaban todas las versiones y la verdad y los hechos que pasaban en Colombia a su conveniencia. Esto involucraba bastante el estar revisando constantemente la información, estarla regulando. ¿Cómo regulaban esto? Censuraban medios de comunicación, censuraban revistas, artículos y personas, e incluso, aún así, hubo muchas figuras que quisieron, sin importar, sin miedo, comunicarle a la población colombiana qué era lo que estaba pasando realmente en el país, quiénes eran los verdaderos culpables o las personas que estaban detrás de todos estos hechos violentos y de toda esta como todo este negocio, como toda esta cuestión política y social que estaba aconteciendo, pues pasando el país. Y como para esas personas ya no era suficiente pues la censura, no les daba miedo seguir hablando y repartiendo como este mensaje, muchos fueron víctimas, pues las asesinaron para callar la verdad, para evitar que esta información llegara a la sociedad y que de cierta forma tomaran como más conciencia y vieran qué era lo que estaba realmente pasando y tomaran cartas en el asunto como sociedad o como país. Esto claramente favoreció bastante al gobernante o al gabinete del gobierno que estaba en turno, sin importar si el presidente o su gabinete tenía que ver directamente o estaba relacionado directamente con los hechos violentos, los grupos armados, sin importar que no tuviera nada que ver, igual lo favorecía ya que él no publicaba, ya que lo ayudaba a evadir sus responsabilidades. Es decir, si en las noticias y en los periódicos no se hablaba de que habían hechos violentos, habían masacres y de que nadie estaba haciendo nada para impedirlo, claramente el gobernante de turno no tenía por qué hablar ni tocar ese tipo de temas o gestionarlos porque las personas no sabían o no eran conscientes de lo que estaba pasando. Entonces, de una u otra forma, así estuviese involucrado o no involucrado en esa gestión interna, de una u otra forma lo favorecía porque le permitía escapar de esa responsabilidad que tenía como gobernante frente al pueblo colombiano. Claramente, el gobierno tenía la responsabilidad de intervenir o gestionar este tipo de situaciones para evitar que se generara más conflicto, más violencia. Pero en muchas ocasiones no se pronunciaban o sí se pronunciaban y ponían sus manos sobre este tema o daban algún tipo de solución, era desdibujando la verdad, callando ciertos sectores de la sociedad, pues en su gran mayoría, las zonas o las poblaciones que eran muy vulneradas, entonces siempre divulgaban la verdad de forma que les conviniera, tanto política como personalmente, ya que todo esto estaba favorecido por un mecanismo corrupto, por la corrupción, porque entonces si había intereses internos y relaciones internas, pues que no eran legales, claramente la persona o el mandatario o la figura política iba a salir a dar su versión de los hechos de forma que favoreciera su imagen y también la relación interna o el acuerdo previo que haya hecho con quizás alguno de estos grupos al margen de la ley o alguno de estos medios de comunicación que no dañara sus tratos o su conveniencia, ya sea económica, política, para un futuro, para relaciones internas o
pues se desconoce, digamos, qué tipo de tratos hacían, pero pues salían a dar la versión de los hechos que más les conviniera. Entonces, podemos evidenciar que los diferentes poderes en Colombia manipulaban la información y a la sociedad a su disposición mediante la censura de los medios, mediante claramente relaciones corruptas con grupos al margen de la ley. Asimismo, también el asesinato de figuras públicas, líderes sociales o personas que simplemente querían que la sociedad colombiana supiera qué era lo que estaba pasando al interior del país y lo que pasaba en aquellas regiones en donde no había tanta comunicación, no había tanto acceso de medios de información. Sin embargo, como lo muestro en pantalla, la sociedad colombiana siempre se manifestó, siempre habló, siempre se movilizó, exigiendo pues, que el gobierno tomara cartas en el asunto o que se entablaran los diálogos con los grupos al margen de la ley para cesar los actos violentos, los hechos de corrupción en el país. Entonces, por más de que el gobierno claramente trataba de censurar o los grupos armados manejaban el gobierno para que censurara a los medios de comunicación y la información que se manejaba en el interior del país, las personas siempre tenían su versión de los hechos y siempre tenían una opinión y escuchaban las versiones de sus conocidos, sus vecinos, sus familiares que vivían en zonas rurales y por ende siempre exigían y se movilizaban en pro de exigirle al gobierno que cumpliera con sus responsabilidades y que actuara y tuviera un ejercicio del poder correcto, beneficioso para la población, que al fin y al cabo es el deber que tienen al ser elegidos. Entonces, bueno, en pantalla se muestran claves de presidentes que estuvieron al mando, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros, también algunos de los medios que se han visto envueltos en este tipo de asuntos, en investigaciones que demuestran que claramente pues ellos tuvieron tratos o fueron muy censurados por aquella época. Espero haya sido agradable la explicación y espero tengan un excelente día. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeras y tutor. A continuación daré respuesta a la pregunta orientadora de la Guía de Historia Crítica para la Colombia Contemporánea. En la historia de 1958 a la era Uribe, ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Bueno, para esto hay muchas respuestas, ya que han usado muchas dinámicas para poder nublar mucha información y siempre ellos ser las víctimas. Por medio del conflicto armado han llegado a la extorsión y a manejar a la gente. ¿Qué hacen? Los amenazan y los extorsionan para que ellos digan lo que le conviene al gobierno. Esto hace que mucha información no sea revelada y tengan temor y por eso callan. Otra dinámica ha sido la manipulación de la información. Sabemos que en el gobierno trabaja gente con poder, los cuales tienen el derecho de sacar la información que ellos vean más relevante y que les favorezca a sí mismos. Esto ha hecho que muchos derechos sean vulnerados y que mucha información nunca sea evidenciada, pues ellos tienen el poder de manejar lo que ellos quieren mostrar ante los demás. El Frente Nacional, que fue un acuerdo entre liberal y conservador, lo único que buscan es una estabilidad política para ellos y de esta forma llegar al reparto del poder, sin importar los derechos de las demás personas o qué es lo mejor para nuestro país. La falta de transparencia y la impunidad es el factor clave por lo cual muchos casos han quedado a medias, por los cuales muchos casos no tienen respuestas y por los cuales se genera tanta violencia en Colombia, ya que no hay una justicia ética y profesional. El gobierno siempre maneja su información a su acomodo, sin importar qué tanto daño haga. Si todos contáramos con justicia y equidad, Colombia sería mucho mejor.